Y hoy entonces lo que voy es a hablar un poco de la transformada Z. Ya habíamos hablado de la transformada de Laplace. Voy a hablar de la transformada Z y un poco sobre filtros digitales y cómo convertir un filtro analógico a un filtro digital, que si mal no recuerdo era el tema que nos faltaba de filtros. No me acuerdo si habíamos visto algunos ejemplos de MATLAB con filtros. Ahorita revisamos eso a ver si esa otra presentación también la tengo pendiente o no. Voy a arrancar con esta que es de transformada Z y filtros. Si arranca el PowerPoint ahora sí. Bien. Bueno, primero que todo, ya que están todos, pues, buenas noches a todos. Espero que por donde ustedes están las cosas estén tranquilas, por lo menos se hayan ido calmando. Y bueno, empecemos por transformada Z. La transformada Z, así como la transformada discreta de Fourier, es la versión discreta de Laplace. Básicamente lo que se hace es una conversión de variable muy simple, de tal manera que si nosotros pues partimos de la transformada de Laplace, que es esta que está ahí, este pequeño recorderis de lo que vimos ya hace, no sé, tal vez 15 días, ya me acuerdo hace cuánto vimos esto, un poco más tal vez. Lo que se hace es un pequeño cambio de variable. O sea, el primer paso es cambiar la variable continua, la función continua x de t por su versión discreta que es x de n, cambiar la integral por una sumatoria, que es lo que hemos visto, pues que es una de las grandes diferencias entre los sistemas continuos y los discretos. A todas estas, no me acuerdo haber preguntado esto, pero cuando ustedes vieron cálculo, creo que cálculo de una variable es donde se ve integrales, ¿cierto? Sí, profe. ¿Ustedes vieron las integrales a partir de las sumas de Riemann? Sí. Ok, listo, vale. Bueno, entonces, básicamente lo que se hace aquí es un procedimiento similar, solo que en este caso... Profe, una pregunta. Señor. ¿Lo de Riemann eran sobre esos, como esa especie de, como rectángulos interconectados? Sí, sí, Okay. exactamente. Que vas, o sea, para encontrar el área bajo una curva vas sumando rectangulitos y sencillamente cuando la duración o el grueso del rectangulito tiende a cero, pues la sumatoria se convierte en una integral. Ese es básicamente el concepto el paso de la suma o de lo discreto a lo continuo, que la integral pues básicamente ya habla desde un diferencial que tiene pues un ancho infinitesimal, por eso se vuelve a integrar. Aquí cuando pasamos de una transformada continua a una discreta estamos básicamente devolviéndonos, pasando de un modelo continuo que es integral con diferenciales a un modelo discreto que utiliza una sumatoria. Entonces ese es el mismo concepto de la suma de Riemann, pero pues devolviéndose básicamente. Gracias, profe. Entonces, bueno, cambiamos la integral por sumatoria, la variable continua por una discreta x de n, y básicamente el t lo cambiamos por n. O sea, tenemos exactamente la misma expresión que teníamos arriba, solo que ya no es sigma t, sino sigma n y j omega n. Y lo que se hace fundamentalmente es que este componente r a la menos n por e a la menos j omega n, bueno, si miran aquí quedaría de la forma r e a la j omega, eso se
se define como la variable z. Eso es una definición un poco arbitraria, simplemente para poder llegar a la definición de la transformada. De tal manera pues que la transformada z, la definición de la transformada z queda como está aquí en esta ecuación de abajo, es decir, x de z es la sumatoria desde n igual a menos infinito hasta infinito de x de n por z a la menos n. Donde z a la menos n equivale fundamentalmente a retardos de tiempo, o sea que esto es una forma de describir una ecuación de diferencias finitas parecida a la que vimos hace ya unas cuantas semanas, solo que utilizando la transformada z. Creo que tal vez alguno de ustedes se encontró con una expresión de este tipo y en algún momento cuando hablamos de función de transferencia pues nos apareció alguna cosa en términos de transformada z. La razón es esta, básicamente, es esta explicación de la transformada z, que es la otra forma de representar una ecuación de diferencias finitas. Y donde pues, los elementos son básicamente unidades de retardo o flip-flops. Una cosa particular de la transformada z con respecto a la transformada de Laplace es que en el caso de Laplace había digamos, un plano S. En este caso, en la transformada z se habla de un plano z, pero aquí la particularidad es que este plano z está ubicado o está delimitado por una circunferencia de radio 1. Esto hace también que la transformada z, al igual que la transformada discreta de Fourier, tenga una periodicidad y que además, pues, en la mayoría de los casos, o en algunos casos, los ceros suelen estar ubicados sobre la circunferencia de radio, circunferencia unitaria, y aquí la estabilidad del sistema se define en términos de si los polos están dentro de la circunferencia o fuera de la circunferencia. Cuando los polos están fuera de la circunferencia, el sistema va a ser inestable, y si los polos están dentro de la circunferencia, pues el sistema va a ser estable. Profe, ¿y por qué? O sea, ¿porque se va perdiendo o cómo? Por los factores de realimentación. Acuérdense que la inestabilidad de los sistemas usualmente están asociados a factores de realimentación. Y digamos que cuando la realimentación es positiva, cuando la realimentación hace que el sistema vaya creciendo en respuesta, digamos, lo que nos indica la forma de mirar ese comportamiento a través de la transformada z es simplemente que los polos caen por fuera de la circunferencia radio unitaria. Profe, y qué pena, otra pregunta. Y si, por ejemplo, ya no fuera para una circunferencia unitaria, sino que ya la circunferencia varía con respecto al R, ¿aún así se sigue cumpliendo lo mismo? Si lo tomo para otro caso. En teoría sí. Lo que pasa es que en el caso de la transformada z, pues básicamente la circunferencia se supone que siempre va a tener un radio unitario. Pero digamos que en teoría, si expandís el radio, debería darse el mismo comportamiento. Gracias, Roy. Listo. Lo otro que va a ocurrir es que si R es igual a 1, y aquí me refiero a R, no al radio de la circunferencia, sino a este R de aquí. Si este R es igual a 1, entonces fíjense que ya la transformada z se nos convierte en una transformada discreta de Fourier. Que es más o menos la misma equivalencia o el mismo comportamiento que encontramos entre Fourier y Laplace. En este caso, pues tenemos la equivalencia entre la transformada discreta de Fourier y la transformada z. De tal manera que, de la misma forma que decíamos que la transformada de Fourier era un caso particular de Laplace, en este caso la DFT es un caso particular de la transformada z. Eso a lo que me lleva, y pues es un tema que no está en esta presentación, no sé si
si alcanzo a cubrirlo. Pero lo que me lleva a esto es a que, sobre todo para el diseño de ciertos sistemas digitales utilizados en telecomunicaciones, se suele utilizar mucho la transformada Z y luego hacer una conversión al dominio de Fourier para encontrar la respuesta en frecuencia de estos sistemas. De pronto sí alcanzamos a tratarlo. Evidentemente hoy no. Ahora, una ventaja de la transformada Z, o bueno, una forma muy común de utilizar la transformada Z es representar la función de transferencia de los sistemas en términos de las señales de entrada y de salida, en este caso de la ecuación de diferencias finitas, como una función de transferencia donde tengo las componentes de la entrada en el numerador y las componentes de la salida en el denominador. Si se acuerdan cómo representábamos una ecuación de diferencias finitas, llegábamos a una expresión muy similar, solo que en ese momento pues no lo expresábamos en términos de la transformada Z, sino simplemente en términos de unidades de retardo, de x de n menos algo. Entonces, x de n menos algo aquí se representa en términos de z a la menos algo, y eso nos da pues la función de transferencia, de tal manera que si yo tengo la señal x de z, que es la entrada del sistema, perdón, y de z, que va a ser la salida del sistema, que va a ser igual a x de z por h de z, pues entonces si despejo h de z me va a quedar y de z sobre x de z, de tal manera que lo que va a tener en el denominador van a ser nuevamente los polos, en este caso corresponde al y de z, y en el numerador pues, van a ser los ceros. Una Señor. pregunta respecto a la HDZ. O sea, pues sí, uno lógicamente diría que pues si digamos que las B1 de Z menos 1 hasta B sub n de Z menos n fuera 1, en ese caso, ¿qué pasa? O sea, ¿no hay ninguna indeterminación en esos casos o nunca puede haber? Si las B sub n fueran 1. O sea, que digamos que yo hice toda la resta de los B desde B sub 1 de Z menos 1 hasta el ZN, por ejemplo, y todo me dio 1 o nunca pueden dar 1. O sea, pero no te sigo, la verdad. No. o sea, lo que me refiero es que si, por ejemplo, es porque es 1 menos toda la expresión de allá, ¿verdad? Yo me refiero que si toda la expresión de allá fuera 1 positivo, o sea, el resultado, ¿hay alguna indeterminación con respecto a eso o nunca puede dar? Sí. No, sí se puede. Sí, claro que se puede. Y digamos que ese caso para lo que nosotros estamos analizando, Lo que ¿cuál es? pasa es que, a ver, en este caso Z nunca va a tomar un... A ver, espérate un segundo. Por un lado, Z es muy poco probable que tome un valor único para encontrar los ceros del polinomio. Acordate que hay tantas raíces del polinomio como el orden del polinomio. Entonces, que, digamos, el polinomio tenga una sola raíz o que haya un solo valor de z, que de ese fenómeno pues sería una cosa bien exótica, pero si se llegara a dar, lo que vamos a tener es un sistema que de entrada es absolutamente inestable o indeterminado, o sea, es un sistema que básicamente no va a funcionar. Listo, profe. Entonces, ve, y otra cosa, profe. O sea, digámoslo que así, las expresiones de abajo generalmente no puedo decir que siempre, porque nunca sé las condiciones, van a tomar valores infinitesimales. No necesariamente. No necesariamente. Ok. Listo, profe, gracias.
Bueno, bien, entonces tenemos los dos polinomios. Aquí hay un error, me lo acabo de pillar. Esto es z menos a sub 1. O sea, en lugar de z debería ser a sub 1, a sub 2, a sub 3, etcétera, etcétera. Eso fue un pequeño desliz del dedo que viene desde el año pasado y me lo acabo de pillar apenas, pero bueno, en fin. La forma más fácil de encontrar las raíces de los polinomios es simplificando el polinomio o simplificando el polinomio de tal manera que me quede en una expresión de este tipo, en polinomios de primer orden, que obviamente pues eso me permite mucho más fácilmente encontrar las raíces del polinomio, y en este caso pues los ceros y los polos. Es bastante común esta expresión, sobre todo en los análisis teóricos. Sin embargo, en los análisis prácticos, cuando se utilizan herramientas como MATLAB o cuando se implementan pues, estas expresiones en algún lenguaje de programación, en un procesador digital de señal, se suele utilizar más la expresión como la expresión de arriba. Digamos que la expresión de arriba es más para máquinas, la expresión de abajo es más para humanos, por decirlo de alguna forma. Ahora, dicho esto sobre la transformada Z, entremos a hablar un poquito de los filtros digitales. Los filtros digitales tienen, o una de las arquitecturas más comunes de los filtros digitales es el filtro en cascada, que de forma parecida a lo que veíamos con los filtros analógicos, que uno podía poner amplificadores operacionales en cascada para aumentar el orden del filtro. Aquí se puede hacer algo muy similar. Esto es, digamos, una estructura de filtro muy sencilla, muy típica, que si yo lo voy poniendo en cascada, pues lo que voy es aumentando también el orden del filtro. En el caso de los filtros digitales, pues al aumentar el orden también va a aumentar el número de coeficientes del filtro, o el orden del polinomio, que equivale a lo mismo. La forma general de expresar la función de transferencia del filtro es la que veíamos en la diapositiva anterior, solo que aquí está expresada pues, en términos de la sumatoria, pero es exactamente la misma que teníamos en la diapositiva previa. Al igual que en el caso de la transformada de Fourier, la transformada Z tiene más o menos las mismas propiedades, por lo tanto, cuando yo voy poniendo sistemas en cascada, lo que va ocurriendo es que se va multiplicando la función de transferencia de cada uno de estos componentes en el dominio de la transformada Z. Por eso aquí aparece pues, esta productoria aquí de los respectivos elementos pues, de cada uno de los filtros. Ahora, en los filtros digitales hay una variante o hay una variedad de filtros diferente a la que hay en filtros analógicos. Hay algunos tipos de filtros que no existen en versión analógica. Uno de ellos es el Moving Average. No sé si se acuerdan que por allá muy al principio del curso hicimos un ejercicio con indicadores de bolsa, con indicadores financieros, y lo que hicimos fue un filtro de Moving Average. Lo que en ese momento pues no entramos como en el detalle ni en su modelado en transformada Z, pero pues lo que hicimos en ese momento en ese pequeño script de MATLAB que hacíamos por allá en la segunda o tercera semana, ya no me acuerdo, era un filtro de estos de promedio móvil. Luego hay un filtro que denomina gaussiano, que está relacionado con el Moving Average, en el sentido de que también es un filtro que saca un tipo de promedio, solo que en este caso pues, es un promedio basado en la campana de Gauss. Hay otro filtro que es el filtro Blackman, es como la ventana de Blackman que ya vimos cuando hablamos de
de enventanados en el caso de transformada discreta, un filtro zinc, y como ya saben, pues es básicamente un filtro ideal que en el mundo real no existe, pero que se utiliza una variante real, que es el que se conoce como el filtro de coseno alzado, que se implementa también en formato digital. Y lo veíamos en la clase del martes, cuando veíamos la última etapa de un sistema como el de televisión digital. Usualmente esa implementación de filtro que se hace al final, o lo que se denomina el conformador de pulsos, que aparecía en ese diagrama de bloques que veíamos del sistema de televisión digital, es básicamente un filtro de coseno alzado, que viene siendo este zinc enventanado, viene siendo lo que realmente se conoce como coseno alzado, pero pues también se le conoce como un zinc enventanado. Ahora, la estructura típica de un filtro zinc tiene que tener en cuenta la frecuencia de corte. En este caso, en los filtros digitales, tenemos que tener en cuenta la frecuencia de muestreo, la tasa de muestreo, puesto que los filtros digitales van a estar asociados sí o sí con la tasa de muestreo. Hay una relación directa de un filtro digital y su funcionamiento va a estar directamente relacionado con la tasa de muestreo. Si yo cambio la tasa de muestreo, el comportamiento del filtro me va a cambiar. Entonces, hay que tener en cuenta la tasa de muestreo y el número de coeficientes, que también se conoce como la longitud del filtro, de tal manera que la relación para un filtro zinc es esta. BW es el ancho de banda de transición y M va a ser la longitud del filtro. O sea, con esta ecuacioncita tan simple voy a encontrar pues la longitud del filtro. Ahora, ¿de dónde sale ese 4 sobre el ancho de banda? Esto es básicamente un resultado de prueba y error. O sea, esto no es que haya salido pues, de algún análisis matemático sofisticado, sino que alguien, cuando empezó a experimentar con este tipo de filtros, pues encontró que esta era básicamente la relación adecuada. Y lo que sería la respuesta al impulso del filtro expresado como una ecuación en el dominio del tiempo, en el dominio del tiempo discreto, es esta. Está aquí, fíjense que es una ecuación un poco extensa. Que incluye la longitud del filtro e incluye pues, las respectivas frecuencias. Y también aquí hay una serie de factores muy experimentales que tienen que ver con estos coeficientes. Digamos, el cálculo de estos coeficientes del punto 42, el punto 5, el punto 08, es un tema también bastante experimental. Y según el tipo de ventanas que utilizamos, pues son también los respectivos coeficientes. En este caso, el que veíamos en la diapositiva anterior corresponde a la ventana de Blackman. Este es lo que sería la respuesta del filtro en el dominio del tiempo, en términos de amplitud contra n. Y esto sería la respuesta de frecuencia de ese filtro. Fíjense que esto está en frecuencia normalizada. Estas dos gráficas son tomadas de un libro que ya hemos mencionado varias veces. Aquí en el curso iba a decir bastante, pero realmente no. O sea, lo he mencionado unas cuantas veces. Que es el DSP Guide. Que recuerden que es abierto, que está disponible en Internet. Esta es, digamos, una respuesta más realista de ese filtro ya expresado en unidades logarítmicas. En este caso está en unidades lineales, por eso no se ve como ese rizado que aparece en la otra diapositiva.
Ya cuando lo llevamos a una escala logarítmica, pues se pueden ver algunos detalles. Y lo que podemos ver aquí también, que se ve mucho más claro, es que el filtro con ventana de Blackman pues tiene una mejor atenuación en la banda de bloqueo que el filtro con ventana de Hamming. Ahora, si nos vamos a, digamos, a una estructura mucho más general de filtro, vamos a encontrar dos grandes tipos de filtros. Eso también creo que lo mencioné hace algunas semanas. Y es que los filtros pueden ser de respuesta infinita al impulso, donde pues, el factor que nos va a permitir identificar fácilmente un filtro de este tipo es una realimentación de este tipo. Y esta es como la estructura más simple de un filtro de tipo de respuesta infinita al impulso, donde tenemos un factor multiplicador 1 menos alfa aquí, la unidad básica de retardo, en este caso solamente un z a la menos 1, y la ecuación de diferencias finitas de este filtro pues va a tener esta forma. Si ustedes recuerdan cómo sacábamos la ecuación de diferencias finitas, tenemos alfa por x de n más y de n por 1 menos alfa por z a la menos 1 sumado con el alfa x de n. Es esta expresión de aquí, del z a la menos 1, pues lo que me dice es que aquí a la salida tengo y de n menos 1. Y si lo paso ya en su expresión en transformada z, fíjense que es muy fácil pasar de la ecuación de diferencia finita transformada a z. Es casi tan simple como reemplazar la n por la z. ¿Sí? La estructura nos queda igual. Solo que aquí, en lugar de poner y de n menos 1, ponemos pues y de z por z a la menos 1. Ese es Pero fíjense que es bastante sencillo hacer ese cambio de ecuación de diferencia finita transformada a z. No hay que hacer ninguna operación exótica. Bueno, de ahí ya si uno despeja, de ahí uno puede pues sacar la h de z en términos de y de z sobre x de z y sacar la función de transferencia. Esa función de transferencia entonces pues, quedaría como está aquí, en esta última expresión. Aquí pues más o menos se hace las operaciones algebraicas pues, para llegar a esa expresión donde pues, de lo que se trata aquí es de ir despejando y de z. Lo primero que se hace aquí es básicamente pasar esta expresión que contiene y de z a mano derecha. Luego, pues, para despejar la x de z, pues el alfa va a quedar sola. Y aquí fíjense que ya tenemos el y de z solito, como factor común de todo esto, de tal manera que si yo saco la expresión y de z sobre x de z, pues me queda alfa sobre 1 más 1 menos alfa z a la menos 1, que es esto que está ya aquí resumido. Pues en este caso particular, pues la transformación algebraica es relativamente simple. Por supuesto, no siempre es así, pero pues usualmente tampoco es tan compleja. Esta es digamos, una estructura mucho más general de un filtro IIR. El que veíamos hace un momento, pues era una versión muy simple. Y esta estructura se suele conocer como forma directa 1. Si recuerdan por allá, cuando veíamos ecuaciones de diferencias finitas, también hablamos de la forma directa 1 y la forma directa 2. Esta es la forma más fácil también de representar un filtro en forma directa 1. En este caso, pues es un filtro con múltiples etapas, o lo que es lo mismo, con múltiples coeficientes, una longitud m bastante mayor. Este sería el mismo filtro en forma directa 2, también se le conoce como un filtro transversal. Es tal vez la arquitectura más común de filtros. No es la única.
hay distintas arquitecturas de filtros, pero digamos, la forma transversal o el filtro transversal es el más común y el más fácil de analizar. Hay algunas estructuras de filtro un poco exóticas, pero pues no son muy populares afortunadamente. En el caso del filtro FIR, el filtro de respuesta finita, la estructura es muchísimo más simple. Aquí ya no tenemos un elemento de realimentación, por lo tanto, pues simplemente lo que tenemos son los múltiplos coeficientes que se suman para dar la salida YDN. En este caso, fíjense que la función de transferencia h de z solamente tiene una expresión, o sea, aquí no tenemos polos y ceros, aquí solamente tenemos ceros. Por lo tanto, es un sistema que siempre va a ser estable, entre otras cosas. Bueno, como comentarios generales en términos de lo que son los polos y los ceros, como ya les dije hace un momento en un filtro FIR, los polos son reales y van a ser siempre cero, es decir, nunca va a haber inestabilidad, lo que vamos a tener son básicamente ceros. Mientras que en un filtro IR, pues básicamente lo que ya habíamos comentado. Si el polo está dentro de la circunferencia o entonces el sistema, o sea, si el polo está por fuera de la circunferencia, el sistema va a ser inestable. Que es equivalente a que en transformada de Laplace digamos que si el polo está a la derecha. Ahora, todo esto de filtros digitales a lo que nos lleva en últimas es a que yo puedo tener dos caminos para desarrollar un filtro digital. Uno es un filtro digital particular con unas determinadas características como los que se mencionaron en unas diapositivas atrás. O una forma bastante común es partir de un filtro analógico o de las características generales de un filtro analógico y luego pasarlo a un filtro digital. Para eso se hace uso de algo que se denomina la transformación bilineal, que es esta transformación que aparece aquí en esta ecuación, donde básicamente si yo tengo el filtro expresado en transformada de Laplace, aplico esta transformación bilineal para llegar a la versión digital de ese filtro. Esto es un proceso bastante engorroso en general, o sea, digamos que matemáticamente no es demasiado complicado, pero sí es muy engorroso porque en algunos casos hay que hacer transformaciones de variables y cosas de ese estilo, entonces hacerlo a mano suele ser pues, muy demorado simplemente. En la práctica, las herramientas como MATLAB le permiten a uno hacer esta transformación de una manera muy sencilla. Y básicamente lo que se hace es una conversión a digital. No me acuerdo si tengo esa conversión. Sí, creo que la tengo en las siguientes diapositivas, si no me falla la memoria. Pero bueno, les recomiendo simplemente que le peguen una miradita a algún ejemplo de estos. Hay distintos ejemplos en el texto que estamos siguiendo, en cualquier otro libro. Y esa es otra forma pues, de hacer filtros digitales. En este caso, pues si tenemos, digamos, para unos coeficientes típicos de un filtro de Butterworth que serían estos. Perdón, no tengo el ejemplo. Simplemente, pues, lo primero es reemplazar los coeficientes del filtro Butterworth para un caso particular y luego, pues, aplicar la dichosa transformación para poder convertirlo a transformada Z. Una vez lo tengo en transformada Z, pues básicamente es llevarlo a MATLAB. Si recuerdan la herramienta de diseño de filtros que veíamos hace un tiempo en MATLAB, uno le podía decir si era un filtro Butterworth o Chebyshev, cualquiera lo definía como
las características típicas del filtro analógico, y MATLAB internamente se encarga de hacer la conversión y de dármelo con un filtro digital. Bien, esto por este lado. Quiero verificar solamente porque mi memoria de pronto no está muy buena. Yo tengo la idea de que esta presentación ya la habíamos visto, pero quisiera verificar si sí la vimos o no la vimos. Estos ejemplos. ¿Alguien se acuerda? Profe, ¿puedes repetir? La pregunta es si a alguno de ustedes le suena haber visto esta presentación en algún momento. Eso no fue cuando estábamos viendo como una, o sea, pues no o sea, era algo similar, pero con lo de los filtros, pero lo del inicio que hagamos, ¿no? Con MATLAB, ¿cierto? No, lo vimos fue con unos ejemplos en los que calculábamos, con lo de las sumatorias que hacíamos con los retardos. Ya. Pero estas funciones en MATLAB, estos ejemplos en MATLAB no los vimos de pronto. ¿Alguno le suena? No, no, esas funciones no me suenan. Ok, bueno. Pues tenía la duda si esto lo habíamos visto o no lo habíamos visto. Ok. De filtros de MATLAB, que yo me acuerdo que nos hayas mostrado, fue cuando vimos el simulador. Ese simulador sí me acuerdo, pero creo que después de eso no vimos más filtros puntualmente en MATLAB. Y vimos un poco la herramienta de diseño de filtros de MATLAB hasta donde me acuerdo, ¿cierto? Ok, entonces significa que no lo hemos visto. Muy bien. Bueno, hay una serie de ejemplos en MATLAB que están sobre todo en este enlace. Yo me acuerdo dónde carajos tengo el chat. Ups. Listo, ahí les dejo el enlace. Les propongo entonces que le den una mirada a esos ejemplos en MATLAB. Ahí están los ejemplos que están en estas diapositivas. Estas diapositivas están ahí en Moodle. Y si les parece, lo revisamos el martes. Lo miramos con el MATLAB y vemos algunos otros casos. Y aprovecho entonces para que miremos ciertas aplicaciones de los filtros a sistemas de comunicaciones, básicamente lo que son ecualizadores adaptativos y algunas otras estructuras de filtros, simplemente para conocerlas, nada más. O sea, como ya les dije, el filtro transversal es el más común, pero pues existen otras arquitecturas, simplemente para darles una miradita y no mucho más. Entonces, si les parece, pues échenle una mirada a estos ejemplitos que hay ahí, ensayen los scripts, miren, jueguen con ellos un poquito y lo charlamos el martes. Este es un filtro muy interesante que se utiliza en algunas aplicaciones de video y audio. Denle una miradita también en el MATLAB a este filtro tipo Peine. Esta sigla viene del hecho de que esta estructura de filtro, este filtro particular, es diseñado por un centro de investigación que se llama SIG,
ellos lo pronuncian el Karma, que es un centro de investigación audiovisual, sobre todo de música, de la Universidad de Stanford. Échenle una miradita, que este es un filtro bien chévere, al menos es bien curioso cómo funciona. Las aplicaciones, por ejemplo, están ahí en el MATLAB. Denle una miradita a esto y pues el martes lo revisamos, ¿vale? Listo, Vale, profe. profe. Ok, bueno. Vale, profe. Por mi parte no era nada más. Simplemente lo que nos falta ya un poco como por cerrar contenidos del curso es la parte de transformada wavelet. Y ya con eso más o menos vamos como cerrando. Quedamos en que el martes revisamos lo de las fechas de entrega, ¿cierto? Sí. Sí, profe. Listo, vale. No sé si están al tanto de que se supone que este fin de semana es puente, el lunes se supone que es festivo. Solo lo menciono, que para mí hace rato que como que no hay diferencia. Pero bueno, pues no me queda sino desearles pues que se cuiden, se mantengan seguros, traten de disfrutar el puente dentro de lo posible. Y bueno, nos vemos el martes. Listo, profe. Igualmente, Vale, Vale, profe, profe, que gracias. estés bien. Chao, chao. Hasta luego.